Y vamos a hacer poquito hoy día. Bueno, ahí si ingresa alguien más, voy a estar atento porque se me pasan a veces la gente ahí que está esperando entrar. El otro día un niño me reclamó, profe, me dejó afuera al final. Nunca me di cuenta que estaba tratando de entrar el niño. Así que, ya, si usted recuerda, lo último que nosotros vimos fue hablar de la combinación lineal. Entonces, dentro de los espacios vectoriales que nosotros tenemos, los espacios vectoriales, hay un par de definiciones, ¿cierto? Que son las que nos acompañaron al final. Estoy todo incómodo porque el Vladimir está durmiendo en la mitad del escritorio, así que estoy como en el aire trabajando. Qué increíble cómo uno se adapta, en vez de adaptarse él, es uno el que hay. Y anda, que despierte, vaya, casi despierta, va a venir a puro molestar. Entonces, fíjese usted ahí que la combinación lineal, para nosotros, ya le puse a grabar, ¿cierto? El otro día no grabé una clase, sí está grabando. Está grabando. Entonces, fíjese usted ahí que la combinación lineal, si usted se recuerda, tiene la gracia, ¿cierto?, de que uno separa en un vector, ¿cierto?, un vector de un espacio vectorial o de un conjunto, y uno es capaz de escribirlo como suma de esos vectores multiplicados por escalar. Entonces, cuando pasaba eso, nosotros decíamos que ese vector finalmente es combinación lineal de los vectores que uno está considerando. Puede serlo o puede no serlo. Ya, por ejemplo, no sé si tenemos el vector 2, 1 y usted quiere ver si hay algún A, de tal forma que esté el 1, 0 más algún B, no sé, por el 2, 0, y existan A y B para que se genere esa combinación lineal, que finalmente también estaba asociado en el caso geométrico con la regla del paralelogramo, no lo va a encontrar. No lo va a encontrar porque de hecho esto de acá no tiene solución, porque habría que resolver A más 2B igual a 2 y 0 igual a 1, es un sistema que no tiene sentido, ¿no? Así que no va a encontrar usted ese valor, digamos, A y B, así que no siempre es combinación lineal. Cuando se cumpla, uno va a encontrar elementos escalares respectivamente, de tal forma que le dé efectivamente esa combinación que nosotros estábamos pidiendo. Que nosotros, y estoy solo, que yo le estoy pidiendo. Por ejemplo, si usted tiene ahí el vector menos 7, 7, 7, entonces uno podría preguntarse, es decir, acá hay una propuesta de dos vectores, entonces, ¿es el menos 7, 7,7 combina? Uy, que me estoy incómodo. A ver, ahí. El combinación lineal de estos dos vectores, entonces usted, ¿qué es lo que va a tener? Va a tener un menos 7, 7, 7, que acaba usted buscar una, de tal forma que el menos 1, 2 y 4 más algún b, porque si hay combinación lineal, ese vector de estos dos que uno está mencionando, uno lo va a poder escribir, ¿cierto? Como 5 acá, menos 3 y 1. Es decir, usted va a tener ahí menos a más 5b, ¿cierto? Menos a más 5b, porque acuérdense que el escalar pasa multiplicando cada término, igual a menos 7. Usted va a tener que resolver 2a menos 3b, menos 3b, y eso igual a 7, y va a tener que resolver 4a más b, en ese caso igual a 7, ¿no? Sí. Es decir, un sistema de ecuaciones. Es decir, usted ahora tiene, ¿cierto?, la matriz formada por el menos 1, el 5, el 7, el 2, el menos 3 y el 7, el 4, el 1 y el 7. Y usted tiene que ver si efectivamente este sistema tiene solución. Interpretemos lo que significa tener solución, porque acá la solución le podría dar única, ¿cierto? Es decir, que existan un único A y B, ¿cierto?, que cumplan esta gracia, por lo tanto usted ahí va a tener solución única. Podrían darle, ¿cierto?, valores de B de tal forma que tenga infinitas soluciones, es decir, que ese vector finalmente es un múltiplo de los dos que aparecen acá, lo cual no es cierto porque estos dos vectores no son uno múltiplo del otro. O podría darnos que no hay un A y un B. Si es que lo hay, va a ser combinación lineal. Por lo tanto, hay que resolver el sistema. Sistema de los que a usted le encanta resolver, porque usted acá toma entonces la fila 1, la multiplica por 4 y se la suma a la fila 3. Entonces usted le va a quedar menos 1, 5 y 7. Acá a usted le va a quedar 2, menos 3 y 7. Y acá le va a quedar a usted 0, 5 por 4, 20, 21.
y 4 por 7, 28. 28 y 7 son 35, ¿no? ¿Estoy bien? Sí, 35. ¿Estoy bien? Sí. Sí, pues, la tabla del 7, ¿no? 7 por 5. Sí, muy bien, muy bien. Entonces, tomo ahora la fila 1, la multiplico por 2 y se la suma a la fila 2, como ya nosotros sabemos. Entonces, a usted le va a quedar un menos 1, un 5 acá, un 7. Acá le va a quedar un 0. A 2 por 7, 2 por 7, 2 por 5, 10, menos 3 le da 7, 2 por 7 le da 14, 14 y 7 son 21, ¿no? 14 y 7, sí, pues, 14 y 7 son 21. Entonces acá le va a quedar 0, 21 y 35. ¿Qué pasó? Saltó el chat, así que algo me equivoqué. ¿Cuál menos 7? Menos 7. A ver, este de acá, ¿el de acá hizo usted? ¿El de la posición 2,2? ¿O el de arriba? Ah, el de No, arriba. el Ah, dejé la 35. embarrada entonces, al principio, ¿no? Sí, ahí Este de acá, daría, no ese, daría ese, menos. no te escuché nada, parece que se te cortó. Ah, Pero sí, se me cortó. ese, Que el 35 no daría menos 21. sí, pero igual ya tengo un error del principio. Me puso en alerta, ¿ves? Me puso en alerta porque, mire, había copiado un 7 acá y era menos 7. Le venden barra, po. Ah, Ahí apareció el Diego. Así que vamos a tener que hacerlo de nuevo. Ah, pero para la segunda ocupamos esta, así que acá no hay problema. Acá no hay ningún problema. ¿Y acá me equivoqué, señorita? Señorita que me está ayudando. ¿En esa? ¿O la que sigue? ¿O la que sigue? Igual hay que hacerlo, ¿no? ¿En esa? No, porque aquí le quedó 4 por 7, 28 y 5. No, ocupé la primera. Hay que cambiarlo. Nada que hacer. Nada que hacer. Nada que hacer. Cambiamos nomás. Entonces le va a quedar la fila 1, en ese caso por 4, sumado con esta le da 0. 4 por 5, 20 y una 21. Ahí parece que está. Y menos 4 por 7 le da menos 28. Menos 28 más 7, menos 28 más 7, menos 21, ¿no? Ahí sí. Ya, revísenlo ahí, por favor. La fila 1 la multiplico entonces por 2 y se la suma a la fila 2. Ya, entonces acá le va a quedar menos 1, 5, menos 7. Bueno, la última le queda igual. Bueno, ustedes ya estamos todos más grandes en matrices. Entonces, esto de acá lo podemos escribir como 1 y menos 1 nomás, que va a ser multiplicar la fila por el menos 1 partido por 21. Lo podemos anotar acá, la fila 3 por 1 partido por 21, ¿no? Los dos son 21. Y el de acá, entonces, ahora a ver si no me equivoco. Le va a quedar a usted la fila 1 por 2, entonces acá le va a quedar 0. 5 por 2 da 10 y 10 menos 3 le da 7. Y 7 por 7 le queda a usted ahí. ¿Por qué dije 7 por 7 por 7? ¿Por qué dije eso? 2 por 7, que es menos 14. Y menos 14 más 7 le da menos 7. Es decir, tiene rango 2, lo cual está muy bien, ¿cierto? Porque significa entonces que esto tiene solución única, porque el número incógnita es 2. El rango de la matriz es 2, el de la empleada también es 2, así que tiene solución única. De hecho, usted podría considerar la fila 3 en este caso, multiplicarla, ¿cierto? Por 7 y, bueno, en realidad más simple, más sencillo, digamos. La fila 2, multiplicarla por un séptimo. Entonces usted le va a quedar menos 1, 5, menos 7, 0, 1, menos 1, 0, 1 y menos 1. Lo que significa que usted toma la fila 2, la multiplica por menos 1 y se la suma a la fila 3. Entonces, ¿qué le va a quedar a usted? Menos 1, el 5, el menos 7, el 0, el 1, el menos 1, el 0, el 0, el 0. Ya, ahí está. Entonces, si es que hizo esto bien, le va a quedar a usted que el B es menos 1. Y si el B es menos 1, le va a quedar menos A más 5 por B, que es menos 5, igual a menos 7. Entonces, ¿cómo nos va a quedar esto? Nos va a quedar el A igual a menos 2, así que el A le queda 2.
¿Qué significa eso? Que efectivamente es combinación lineal. ¿Por qué es combinación lineal? Porque usted encontró escalares para que eso funcione. Porque ahora usted lo que dice entonces, me devuelvo hacia arriba, usted dice que el menos 7, 7 y 7 se va a poder escribir como 2 veces, menos 1, 2, 4, menos 1, 2, 4, menos 1, 2 y 4, más, o que en este caso es menos 1, porque a nosotros nos dio menos 1, multiplicado por 5 menos 3 y 1. 5 menos 3 y 1. Menos mal que me corrigieron ahí, porque ahí sí da, pues mire, menos 2 menos 5 le da menos 7, 4 más 3 le da 7 y 8 menos 1 le da 7. Así que ahí encontramos estos dos elementos, por lo tanto uno dice ahí que el vector menos 7, 7, 7 es combinación lineal de esos dos vectores que usted tiene, ¿ya? Que era lo que vimos la clase anterior. Muy bien, muy bien. Una vez que estamos en el conjunto generador, aparecía la combinación lineal. Ay, realmente estoy muy incómodo. Ya, ahí está. Ya, entonces, el conjunto generador, fíjese usted que es lo que cambia, o lo que cambiaba, porque también lo mencionamos en la clase anterior, ahí ya más o menos quedamos, lo que dice es que ahora yo me cambio de un vector, es decir, ya no pienso solo en un vector que yo lo pueda escribir como combinación lineal del otro, sino que pienso en todos los vectores de un conjunto. Por eso que acá es copiar y pegar la definición anterior, lo único que se cambia acá es que ahora uno toma todo elemento de B, cualquier elemento de B, y si ese elemento de B uno es capaz de escribirlo como combinación lineal, entonces uno además dice que este espacio completo, que es un espacio vectorial, va a ser generado por ese conjunto de vectores, que se escribe de esa forma o también se puede escribir de la forma que aparece ahí. Es decir, cuando uno tiene, ¿cierto? Este espacio, ¿cierto? Uno lo que menciona entonces es que uno, digamos, dice que el conjunto yo lo puedo generar con esos vectores. ¿Ya? Y eso es muy interesante porque ahora para hablar de un espacio, uno describe algunos vectores nomás de ese espacio y sabe a qué espacio se refiere. Y eso usted ya lo viene haciendo. Por ejemplo, cuando usted, los queridos jóvenes está bien o no, está bien decir. A mí me ha complicado a veces hablar sin faltar el respeto a las personas porque voy a tener que, parece, modificar un poco el lenguaje, ¿o no? Entonces, jóvenes me parece que está bien, ¿no? Sí, creo que sí. Si no, ahí ustedes me enseñan, porque uno nunca termina de aprender, ¿o no? ¿Cierto? Entonces, si no, ahí ustedes me dicen. Entonces, fíjese usted que llegar a este espacio generado, porque si yo a usted le borro la pizarra, le borro todo y le digo, ¿sabe qué? Usted tiene el eje X y el eje Y, usted al tiro dice plano cartesiano, porque usted está pensando en el que cualquier punto del plano lo va a representar en relación a estos dos ejes, que uno le llama X y al otro eje le llama Y. Entonces, le basta usted mencionar el 1,0, acá el 0,1 y uno, ¿qué pasó? Parece que algo sonó. Voy a revisar, disculpe que algo pasó. Ah, no, es que se desconectó, parece Catalina. Parece que se le cayó la conexión. Pero ahí volvió, ¿no? ¿Se perdió Catalina o no? ¿O se conectó, se cortó recién? Si no me dice dónde quedó. Si no, después no me va a entender nada. Me conectó. Ah, se conectó recién. No estaba, yo pensé que estaba antes. Ah, no, Bárbara, es que está con letras minúsculas el nombre. Se conectó recién. Ya, bueno, pues no se perdió mucho, porque si usted recuerda, la semana anterior, la semana anterior, nosotros vimos combinación lineal. Entonces partí repasando eso. Y ahora lo que estamos diciendo nosotros, Catalina, es que ahora nosotros para hablar de cualquier vector, ¿cierto? Que ahora cualquier vector de ese espacio vectorial, yo soy capaz de escribirlo como combinación lineal de algunos vectores,
entonces uno dice que ese espacio yo lo puedo generar con esos vectores. Ya, pues, Vladimir, relájate, duerme, sigue durmiendo. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene ahí? Lo que uno, no, pues no podéis cruzarte, pues cabros, dejaste la embarra. Ay, la leche. Ay, reír durmiendo. Ah, qué diantres pasó ahora. Ah, no, acá me apretó el teclado. Ay, señor Vladimir. Ahí sí. ¿Y están viendo? Sí. Sí, no cortó nada. Está loco el Vladimir. Me cortó una reunión. Hace un par de días estaba en una reunión y pasó, cortó nomás, cortó la luz abajo en el cable, que tiene una luz. Se acabó la reunión nomás, nada que hacer. Ya, entonces ahora después de esa interrupción ya cotidiana, fíjese ahí que para hablar de este generado, entonces uno habla de que ese vector, pero ahora cualquier vector del espacio, usted puede describirlo en relación de algunos vectores. ¿Cuál es la ganancia para nosotros? La ganancia para nosotros es que para describir un espacio completo, por eso le digo a la señorita que no se perdió mucho, porque ya sabíamos que era combinación lineal, entonces ahora en el espacio generado, usted toma cualquier vector, ¿cierto? Y es capaz de escribirlo en relación a los vectores que usted tiene. Entonces ahí usted se arma lo que se llama un espacio generado. Nos ayuda porque uno finalmente para describir un conjunto no tiene que usted estar describiendo todos los elementos del conjunto, sino que lo que uno hace es tomar algunos vectores y con eso, ahora sí, y con esos vectores, ¿cierto? Describe el espacio completo. Por eso yo le decía recién, y ahí parece que se conectó la compañera, era que cuando uno le habla del plano cartesiano, para uno inmediatamente se viene a la mente esos dos ejes. Es decir, al tiro usted está diciendo que R2, que es el plano, lo puede generar con dos vectores, el 1, 0 y el 0, 1. Yo sin que usted le diga nada, usted inmediatamente está pensando en eso. ¿Por qué? Porque si usted se da un X, Y cualquiera, bueno, lo voy a escribir colgado en realidad, pues no, hay que escribir los puntos. Si uno se da un X, Y cualquiera, ya en el plano, ese X, Y cualquiera, usted efectivamente lo puede escribir como X por el 1, 0 más el Y por el 0, 1. Para todo XY. Entonces, todo vector del plano, usted es capaz de describirlo, ¿cierto? Todo vector del plano, usted es capaz de escribirlo con esos dos vectores. Ahora, la clase anterior nosotros también vimos un punto con otros vectores, entonces los cotidianos que son los ejes no necesariamente son los que uno va a tener, pero uno al menos necesita tener dos vectores para poder describir ese punto XY. Y eso entonces uno se pasa al espacio generado, es decir, cuando yo soy capaz de tomar cualquier elemento de este espacio y describirlo como la combinación lineal, ¿cierto?, de los elementos que uno está mencionando, ¿ya? Y ahí uno habla entonces, como le decía usted recién, habla de un espacio generado. Lo anterior, cuando nosotros vimos combinación lineal, era para uno solo. Entonces ahora no solamente es para uno, sino que para todo vector de nuestro espacio, entonces uno dice ahí que estamos en presencia, ¿cierto?, de ser un espacio generado. Mira, no hay que complicar la búsqueda de vectores, porque si uno lo empieza a buscar así al ojo, es muy sencillo equivocarse. Y algunas personas lo hacen así, empiezan como a buscar vectores que estén en ese conjunto y que sean entre comillas diferentes para describirlos todos. No, en general lo que uno hace, y lo vamos a ver con este ejemplo, es tomar el conjunto, fíjese usted que ahí uno está hablando de el conjunto, ¿cierto?, que en este caso es ese que está ahí, donde está descrito, ya habíamos probado que este espacio era subespacio, porque finalmente es un espacio vectorial sobre el cual nosotros vamos a encontrar este espacio generado. Pero resulta que cuando uno, digamos, está digamos,
quiere encontrar estos vectores que genera, y lo más adecuado es que usted tome el conjunto sobre el cual está definido y empieza a manipularlo con las propiedades para llegar a las combinaciones lineales. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Ocupando las propiedades del espacio vectorial. Por ejemplo, en este conjunto, donde uno quiere encontrar cuáles son los vectores que generan el espacio, usted inmediatamente, al tener estos vectores, en su mente tiene que ir, ¿qué cosa? La multiplicación por escalar, la suma de vectores. Me voy a callar un minuto para que mire el problema. Miren. ¿Ya? Ya, entonces, tenemos que buscar escalares, ¿cierto? Porque nosotros sabemos que los escalares salen afuera y que además los vectores en un espacio vectorial separan suma o juntan suma, como usted lo quiera ver con relación a la suma. Y eso está acá, porque eso que está acá, usted lo puede describir así, como un A, un 0 y un 0, más un 0, un B, un 0 y un B, con el A y el B números reales, ¿cierto? Lo que hice fue aplicar la propiedad que tiene el espacio vectorial asociada a la suma. Entonces separé esa suma en dos. En dos en ese caso vectores se puede hacer porque en el espacio vectorial se puede separar la suma y se pueden sacar los escalares afuera. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Todos de acuerdo hasta ahí? Entonces ahí lo que ocupé fue la suma. Si no, por favor, me interrumpe, ¿ya? Porque esto no es sencillo, los espacios le cuestan a los cuatro. Saco ahora el escalar afuera. Segunda propiedad. Saco el escalar afuera, lo dejo acá, ¿cierto? El A, el 1, el 1, el 0, el 0, más un B por el 0, el 0, el 1 y el 1, con el A y B números reales. ¿Qué es lo que hice yo ahí? ¿Qué es lo que hice yo ahí? Lo que hice fue sacar los números, como el escalar, digamos, que está multiplicando, afuera. Por eso que lo escribí acá afuera y acá también. Véalo así. Tomo la matriz, la multiplico por A, le da el 0 y el 0, que es el que está arriba. Así que lo que hice ahí, ¿cierto? Fue sacar ese número afuera. ¿Por qué? Porque el espacio vectorial separa suma y saca escalares afuera. Así que eso fue lo que yo hice ahí. Con el B lo mismo, porque el B lo saca afuera y dejo el 0, el 0, 1 y el 1. Hasta aquí, ¿cómo estamos? ¿Todos de acuerdo? Pues estoy ocupando las propiedades del espacio vectorial, que siempre son que separa suma y que saca escalares. ¿Sí? Ya. Hagamos una lectura ahora de la definición de espacio generado. La voy a copiar aquí mismo. En la página actual. En la página actual. Ya. Entonces, mira, en la definición dice, todo elemento de B, yo lo puedo escribir como números multiplicados por vectores. Entonces me paso a decir que este B, este espacio B, digamos, el espacio B, lo genero con esos vectores. Bueno, ¿cómo hacemos la lectura en lo que tengo ahora? Todo elemento de W lo puedo escribir como un número multiplicado por el vector 1, 1, 0, 0 y del vector 0, 0, 1, 1. Es decir, esto que está acá ahora es exactamente lo que está ahí. ¿Por qué? Porque acá esto es para todo A y B en R. Entonces estoy describiendo cualquier vector de W, lo puedo escribir como números, ¿cierto? Multiplicados por estas dos matrices. Paso siguiente, entonces, el W, uno puede decir que es el generado por el 1, el 1, el 0, el 0, y el 0, el 1, el 0 y el 1. ¿Se fija? Es decir, ahí nosotros decimos que el W yo lo puedo generar con esos dos vectores. O bien,
también que se anota también el 1, el 1, el 0, el 0, y el 0, el 0, el 1 y el 1. ¿Ya? ¿De acuerdo? Es decir, tengo dos vectores que me generan el espacio. Entonces, para hablar de una matriz de SW, uno no habla de la matriz, pues uno dice, ¿sabe qué? El W está generado por esa matriz y por esa matriz, y es equivalente a hablar de W. ¿Ya? ¿De acuerdo? Pero aquí surge un interrogante al tener el espacio generado. La interrogante es la siguiente. Resulta que le hago la pregunta. Así como el W lo genero con este espacio, con estas dos matrices. Es pregunta, me responde, ya, pues me responde. Y la pregunta es, llegó el de la música, le digo yo. Ya mejor me callo, mejor me callo. El 1, hicieron fiesta el otro día y eso no se puede. El 0, mejor me quedo callado, ¿cierto? El 0, el 0, el 1 y el 1. Ya. Pregunta. Aparte no puedo reclamar mucho porque mis vecinos dicen, ya estoy haciendo clase, porque tengo un vozarrón que se escucha en todas las casas. Así que no puedo alegar mucho. Fíjese usted que pregunta. Ya, pues. El W se genera con las dos matrices que nosotros encontramos. Me responde usted si sí o no. Le pregunto, ¿también se genera con el conjunto que está ahí abajo? La respuesta es sí o no. Hoy que tuvo popularidad la pregunta. Entonces, arriba se genera con dos matrices, con esas dos. Y mi pregunta es, ¿también se genera con lo de que está abajo? ¿Con esas tres matrices? Jueguesela. Claro, ahí hay un tema, ¿cierto? Porque las dos, Catalina se ha dado cuenta ahí que la matriz que está en medio es la suma de las otras dos. Moira dice que no. Ay, pero Moira puso un no con un signo de interrogación. Me mató ahí, pues, no se la jugó. Depende si la suma es abierta o es cerrada. No le entiendo ahí, Diego, porque la suma de esto es un subespacio. Nosotros cuando queremos encontrar un espacio generado, Diego, ya sabemos que es un subespacio. Entonces, lo que tú te estás preguntando es antes, si ese conjunto es un subespacio vectorial y es un subespacio vectorial. Además, acuérdate que ese fue el ejemplo que hicimos. No sé si te acuerdas que por ahí tomé ese con matrices y recordando, es el mismo que tomé, porque uno piensa como escribe. Entonces ya sabemos que es subespacio. Entonces el Diego dice que sí. Desenréese, ¿no? Pues tiene que preguntar. Cuando uno se enrea, o se calma o pregunta. Porque a veces uno necesita desenredarse solo. ¿Qué es lo que hago yo? Yo cuando me empiezan a hablar para explicarme algo, yo no pesco. Entonces empiezo a tratar de yo aclararme. Como toda la materia, igual espérese, la prueba no es como asustar a los niños, ¿no? Ahí es que son todas diferentes. Esas son bromas antiguas porque uno echa a los alumnos, pero en buena onda. Entonces sí, bueno, me pescaron dos nomás, por la Catalina, la Moira y el Diego. Tres. No sé ni sumar, por tres me respondieron. Y si yo le agrego otra más, por ejemplo, mire, le voy a agregar otra más. Pero ahí Catalina se dio cuenta de algo. No agregué cualquier otra tampoco. Es decir, si yo agrego, por ejemplo, acá el 1, el 3, el 0, el 1, y el 0, el 1, el 0 y 1. ¿Cuál es su respuesta ahí? Acuérdese que los elementos del espacio son de la forma A, ¿dónde está? A más B, 0 y B. Ahí cambié la que dijo Catalina, parece, ¿no? Parece que la I no es la suma. De hecho, primera pregunta. ¿Esta matriz está en W?
esa matriz, la 1, 3, 0, 1, ¿está en W? No. ¿Cierto? ¿Cierto, Catalina? O sea, cierto que no está. ¿Y los compañeros? ¿Compañeras, compañeros? Los jóvenes. Ya vos juegues. Inclusive puede decir un no sé o no entiendo. Siempre ayuda que a uno le responda. Las matrices que están ahí en... Ah, ¿por qué no está? Porque los elementos del subespacio suyo son de la forma. Primera componente acá hay un 0, acá queda la suma y acá va la segunda. Entonces, esta matriz no cumple eso. Si usted suma estos dos, el 1 más el 1 no le da 3, le da 2, como Catalina se dio cuenta arriba de que esta era la suma de esas dos. O bien, no solo darse cuenta que era la suma, sino que particularmente yo sumo estas dos y me da la componente de acá. Así que efectivamente ese es un vector tomado de mi conjunto. Pero esta no, pues no está. Así que esta de acá no podría agregarla, porque ahí yo estoy cambiando mi subespacio. Es decir, ya no es el que yo estoy hablando, el que nosotros encontramos. Y eso hay que tener también observación, porque tampoco puedo agregar cualquiera. Pues. Uno puede decir, ya voy a agregar otro vector más. No, pues, si usted tiene que agregar, si es que va a agregar vectores de la forma que usted está trabajando en el subespacio. Sí, ya. ¿Está bien? Ya. Entonces, ¿nos quedamos en qué? Para que nos aclaremos. Capaz que yo sé el que no estoy claro y ustedes ya están. Si fuera un A más 2B, ¿sería? No, pues tampoco. De arriba, sí, pues posible, claro. Pero ahí tendríamos otro subespacio distinto en el cual encontraríamos cuál es el generador. ¿Cierto? Es decir, si fuese A más B, o imagínate que acá no tengo un 0 en la posición 2, 1, que sea otro elemento nomás. Entonces, claro, ahí para llegar al generado, lo que hay que hacer es encontrar, ¿cierto?, las matrices que representen vectores de los que uno está tomando. ¿Ya? El 1, el 0 y el 0. El 1, el 1, el 0 y el 0. Y el otro el 0, el 1, el 0 y el 1. Es el que encontramos primero nosotros. Pero yo le pregunté qué pasaba con el 1, 1, 0, 0 y se agregaba el 1, el 2, el 0, el 1, el 0, el 0, el 1 y el 1. Entonces yo le pregunté si ese también me genera el mismo conjunto, me parece que se convencieron que sí, porque esa matriz está ahí y no me aporta nada, pues. No me aporta, no me cambia el espacio, la suma sigue siendo, como ustedes mismos comentaban, cerrada, es decir, ¿cierto? Usted tiene que los elementos en ese caso están ahí sin problema. Entonces también este espacio yo podría decir, bueno, lo voy a generar también con el S, voy a colocar el 1, el 2, el 0 y el 1, y acá voy a colocar el 0, el 1, el 0 y el 1, y voy a agregar, por ejemplo, acá el 5, el 7, el 0 y 5 más 7 es 12 y S. Mi pregunta es, si con estos 4 vectores, con ese espacio generado, ¿describo el mismo espacio? Sí o no, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Sí, al mismo espacio. Entonces, el contenido de espacios vectoriales llegaría hasta acá si yo fuese capaz de describir ese conjunto que es el que uno quiere, porque uno no quiere el plano de escribirlo con 10 vectores, uno quiere escribirlo con 2 o con la cantidad mínima de vectores que uno puede generar en el espacio. Es decir, cuando uno quiere describir un espacio vectorial, uno trata de, un subespacio, perdón, y uno quiere encontrar el espacio generado, uno trata de encontrar la cantidad mínima de vectores que me generan el espacio. Yo creo que lo que se convencen ustedes es que la cantidad mínima sí efectivamente es 2. Porque de acá si yo saco, por ejemplo, cualquiera de esas dos matrices,
y digo, mi espacio lo voy a generar con esa nomás. No, pues, no, ¿cierto? Porque de hecho esta ni siquiera está en el conjunto. O sea, es una de las que me forma los vectores que uno puede encontrar. Entonces, con uno solo no me va a servir. No describo los elementos de ese espacio. Entonces, al parecer el mínimo es 2 en este ejemplo. Y usted, además, acá tiene 3, tiene 4 y así puedo seguir agregándole vectores. Por lo tanto, el espacio generado no me es tan cómodo para explicitar mi espacio completo. Es decir, uno dice, bueno, ¿sabe qué? Yo quiero describir un conjunto, pero siempre uno lo va a querer describir con la cantidad mínima de vectores. Entonces sería ideal decir solamente ese y no caer en estos dos. ¿Qué quiero decir con eso? Que para hablar de cómo yo genero el espacio, pero con una cantidad mínima de vectores, me falta sacar que este no es la cantidad mínima y que este tampoco no es la cantidad mínima. Efectivamente me generan el espacio, es decir, esas dos matrices me generan el espacio que nosotros vimos arriba, ¿cierto? Sin problema, me lo generan porque lo vimos de nuestro análisis. Si le agrego más matrices, también me genera el mismo espacio. No es la cantidad mínima. Entonces, nosotros quisiésemos diferenciar cuál es la cantidad mínima de vectores con las cuales yo describo un espacio. Y ahí aparece la nomenclatura que nos separa eso y que habla de la base. Es decir, todos estos conjuntos me generan. Pero el que tiene la cantidad mínima de vectores se llama una base. Entonces uno lo que quiere llegar es hoy día en la clase hoy día, es a describir qué es una base. Y una base va a ser la cantidad mínima de vectores que me genera un espacio. En otras palabras, estos de acá son todos generadores, pero este de acá es una base y estos de acá no. ¿Se fija? Entonces la base es un espacio que me genera, pero es la cantidad mínima de vectores. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer ahora? Agregar, ¿cierto? Una cantidad mínima de vectores, ¿cierto? Para poder llegar a ese concepto. Pero antes de eso, acompáñenme porque tenemos uno de nuestros nuevos auspiciadores, así que vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a tomar el W, por ejemplo, que fuese todos los X, Y, Z en R3. Y vamos a colocar acá, por ejemplo, que el X menos Y más Z sea igual a 0. Ya sabemos que un conjunto así es no, ¿cómo que R2 se cae R3? Pues ahí, claramente ahí. ¿Cómo ve? Ahí está el 3. No dice R3. A lo mejor no quedó muy bien escrito el 3. Ahí está, ¿ve? ¿Ve? Ahí está, pues mire. R3. Ahí está. Entonces, es un plano, con la gracia de que ese plano pasa por el origen. Si nos vamos mentalmente a la clase que vimos, los primeros ejemplos, nosotros dijimos que finalmente los planos que pasaban por el origen eran un subespacio. Entonces usted podría probar que es un subespacio, pero ya sabemos que es un subespacio. Ya lo sabemos porque es un plano que pasa por el origen. Y eso ya nosotros lo vimos por ahí, que eran un subespacio. Bueno, quiero llegar al espacio generado. Podría, por ejemplo, de acá despejar el Y para hacerlo más cómodo y dejar acá el X más Z. Entonces, decir que, bueno, el W reemplazo, por ejemplo, acá aquí para ir reduciendo variables, digamos, y me voy a quedar con el X más Z y el Z, con el X y el Z, en ese caso, en R. ¿Cierto? Es decir, ahí lo que yo estoy señalando es que reemplacé la Y por el X más Z, entre comillas tengo una variable menos, que es como clásicamente uno lo hace, despejar variables para ir reduciendo y llegando como un conjunto basal, un conjunto más pequeño. Entonces ahí reemplacé el Y en el X más Z. Y después lo que podemos hacer es dejar un 0 acá, como lo hicimos en el ejemplo de la matriz, más, por ejemplo, un 0, un Z y un Z, con el X y el Z en R. ¿Ya? Es decir,
separarlos acá, ¿cierto? Y una vez que nosotros los separamos, entonces con la suma, ¿cierto? Por ser un espacio vectorial, un subespacio vectorial de R3. Para ser más exacto, un subespacio vectorial de R3. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Estamos? O sea, ahí apliqué la suma. Y también en el espacio vectorial, le pusimos nombre a este espacio, no si W, también podría ser lo siguiente, dejar el X afuera, el 1, el 1, el 1, el 1, el 0, más el Z por el 0, el 1 y el 1, con el X y el Z en ese caso en R. Ahí apliqué la propiedad del escalar, de que sale afuera como un múltiplo. Entonces le queda un múltiplo del 1, 1, 0, un múltiplo del 0, 1, 1. ¿De acuerdo? Ya. Hasta ahí está muy parecido al tema que vimos con las matrices, ¿o no? Recién. Es decir, ahora uno lo que puede señalar es que todo vector que esté en W va a ser combinación lineal del 1, 1, 0 y del 0, 1, 1. ¿Cierto? Por lo tanto, uno puede decir entonces acá que el W yo lo voy a poder generar con el 1, el 1, el 0, y en ese caso el 0, el 1 y el 1. ¿Se fija? Entonces ahí ya tengo el tema de encontrar el conjunto nuevamente, ¿cierto? Que uno, le vuelvo a insistir, lo hace manipulando el conjunto para ver cuáles son los vectores, digamos, que uno necesita. ¿Ya? Es decir, cualquier vector, ¿cierto? De W, uno lo va a poder escribir como un múltiplo, en este caso, de ese primer vector, más un múltiplo del segundo, por lo tanto, el W se genera con esos dos vectores. Ya. ¿De acuerdo? Así que ahí también hay otro ejemplo que uno puede considerar. Particularmente, yo le comenté que nos faltaba un concepto para poder describir cuál va a ser el conjunto mínimo de vectores con el cual uno va a ser capaz de describir, ¿cierto?, un espacio. Entonces, ahí nosotros requerimos un concepto adicional. Ese conjunto adicional es para poder diferenciar cuándo yo voy a tener un conjunto mínimo de vectores. ¿Ya? Que uno va a poder considerar para hablar del concepto, es decir, para hablar del concepto de ver cuáles saco, cuáles no me aportan, no están repetidos, o son sumas o múltiplos de los anteriores, y quedarme con el más pequeño. Entonces, para eso se necesita un concepto que es el que se llama de independencia lineal. Mi pregunta acá, mis apuntes siempre están hechos como una clase presencial, entonces estoy preguntando cosas. Entre ellas, ¿cuál es la relación entre estos dos vectores? Y esos dos vectores, bueno, tienen la gracia de estar en R2, pero en realidad, desde el punto de vista del conjunto generador, no me aportan nada, po. En el conjunto generador, porque este de acá es el doble del primero. Entonces, entre comillas, no son vectores diferentes desde el punto de vista del espacio generado. Bueno, son puntos diferentes, son vectores distintos, pero para generar el espacio me sirve el primero o me sirve el segundo, pero son exactamente el mismo. ¿Sí? O sea, no me generan algo nuevo. Es decir, uno es múltiplo del otro. Ya, bueno, ¿cómo voy en esta aventura de hablar de un múltiplo del otro? Porque uno puede decir que el B1, en este caso, si usted lo multiplica por 2, le va a dar, en este caso, el B2. Esa es la relación que ellos tienen. Ahondando en un poquito al concepto que voy a ver ahora, esto es equivalente a decir 2 por B1 menos 1 por B2 igual al vector nulo, ¿cierto? Si paso esta al otro lado restando, le queda 2B2 menos 1 por B2 igual a 0, al vector nulo. Bueno, a su vez, le coloco otro ejemplo más, donde también le doy tres vectores, que entre comillas tampoco son tan distintos, porque el B3 tiene la gracia de ser 3 veces el vector B1 más 2 veces el vector B2. Es decir, hay una relación de combinación lineal entre ellos.
Ya, de hecho, podemos darnos cuenta, 3 por B1 más 2B2, 3 da 6, 3 por 1 da 3, y 3 menos 8 le da menos 5, y así, pues 3 por 2 le da 6, más 2 le da 8, y 3 por 3 le da 9, más 2 por 5 que es 10 le da 19. Es decir, hay una relación entre esos tres vectores, ¿ya? Como la relación que dijo de Catalina, que el del medio era la suma de los otros dos, o sea, estaban relacionados esos vectores. Mentalmente uno eso es lo que hace, lo está buscando con una relación. Bueno, ya, ahora definimos el concepto. El concepto que uno tiene para diferenciar cuando los vectores están relacionados y cuando no lo están, ¿ya? Es un concepto que se llama el de dependencia lineal. Entonces, como uno así como lo hizo acá, ahí esto que estén relacionados significa para nosotros que hay una dependencia lineal o bien que son linealmente dependientes, que es lo que nosotros vamos a comentarlo así. Cuando estén relacionados, como los dos de arriba y estos tres de acá, uno va a hablar de que son linealmente dependientes. ¿Ya? ¿Ya? Pero así es muy difícil ver cuando están relacionados. Es muy difícil ver cuando están relacionados y darse cuenta, salvo que sean dos como en el primer ejemplo, que ahí uno lo mira nomás y estamos listos. Es muy difícil. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Lo que uno hace es tratar de darse cuenta de que lo más cómodo, lo más sencillo para buscar es cuando usted pasa esto al otro lado, por ejemplo, lo junta todo. Espera un poco. Están buscando. Espera. Ahí no me espera. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene? Cuando uno quiere armarse el cero, ¿cierto? Es decir, armarse esta combinación lineal, como le decía, es muy difícil darse cuenta. Lo que no es tan difícil plantear para uno, ya no es esto, porque esto encontrarlo al ojo, aquí uno, a lo mejor alguno de ustedes lo mire y dice, ah, están relacionados, pero para el resto me incluye a ser muy difícil. Lo que no es difícil es hacer esto, es decir, en matemáticas, digamos, bien, con matemáticas, es decir, es encontrar esta relación entre estos dos. Menos 1 en ese caso por B3, igual al vector nulo. Entonces, en ese caso, ¿cierto? Si usted observa, lo que hice fue pasar al otro lado, entonces le queda igual 0, igual al vector nulo. Plantearnos esto para nosotros sí es razonable. Buscar esto es muy difícil, buscar cuál es la relación que tienen, digamos, entre ellos. Pero para nosotros, encontrar el 3, digamos, el 2 y el menos 1 que aparece ahí no es tan difícil. Es decir, cuando usted tiene esto igual a 0, ¿cierto? Igual a 0, entonces ya no es tan complejo encontrarlo, igual como aparecía esto acá. ¿Ya? Entonces fíjate tú que lo que uno hace entonces es darse cuenta, ¿cierto?, de esta relación. Me espera unos 4 minutitos, ¿ya? 4 minutitos nomás. No más que eso.
Ya, entonces, va. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene ahí? Como le decía, que esto encontrar no es tan difícil. Cuando uno lo arma a cero así es muy difícil al ojo y uno no lo va a hacer. Ya, paso siguiente entonces. Como usted observa, como estos están relacionados, usted va a poder encontrar estos números. El 3, el 2 y el -1 que aparece ahí. Ya, entonces, encontrar estos números es lo que se llama en matemáticas la condición de dependencia. Cuando no hay en relaciones, es decir, entre ellos sean diferentes, no estén relacionados, naturalmente acá le van a dar todos ceros, porque no van a tener ni una relación entre ellos. Por ejemplo, si acá yo le cambio este al 2 y le pongo un 1 acá, esto no se va a cumplir, o sea, usted no va a encontrar esa relación de dependencia entre los dos. Entonces, uno, ¿cómo se plantearía esto? Previo al concepto. Yo quiero saber si estos tres están relacionados. Encontrar esto es muy difícil. No así si usted dice, voy a colocar un A por un B1, más un B por un B2, más un C por un B3, y dejarlo igual a 0. Entonces ahí nosotros habríamos encontrado, el A es 3, el B es 2 y el C en ese caso es -1, de manera muy sencilla, porque se traduce en resolver un sistema de ecuaciones. Entonces, como acá los números le van a dar diferente, o sea, diferente de 0, uno dice que estos tres vectores son linealmente dependientes, que es lo que aparece acá o sea, lo contrario a ser linealmente independiente, porque cuando uno haga esto y no estén relacionados, no van a haber números, por lo tanto todos van a ser 0. En ese caso, cuando todos nos dan 0, tengo un error acá, es que este apunte uno lo va a corregir. Son linealmente dependientes, si no todos son 0, como es el caso de acá. Cuando le den todos 0, es decir, cuando todos los CI le den igual a 0, los coeficientes, nosotros vamos a decir ahí que son linealmente independientes. Es decir, si hay una relación entre ellos, no necesariamente entre todos los vectores del espacio generado o del conjunto que uno tenga, uno dice que son linealmente dependientes, ¿cierto? Cuando me dan, planteo esa ecuación, ¿cierto? Y me dan, digamos, no nulo, algunos, pero si todos le dan 0, no hay ninguna relación entre ellos. Por lo tanto, los vectores se dice que son linealmente, en este caso, independientes. ¿Ya? Entonces ¿qué es lo que tiene uno ahí? Es menos, porque ese es lo importante. Supongamos que yo tengo 4 vectores. Un B1, un B2, un B3 y un B4. Entonces, ¿cuál es la gracia? El objetivo de utilizar, ¿cierto? El que sea linealmente dependiente. O sea, perdón, no me enredé solo. En el espacio generado, ¿cuál es la relación de usar que es algo linealmente dependiente e independiente? Supongamos que usted planteó el A por B1 más algún B por B2, ¿cierto? Más algún C, en ese caso por B3, más algún D, en ese caso por B4, igual al vector nulo. Y usted resolvió esto. Y le dio que el A, por ejemplo, es 1, estamos inventando, que el B es un medio, ¿para qué vamos a poner con fracciones? Que el B es -1 y que el C le dio que es 2 y el D le da 0. ¿Ya? Entonces, usted hizo esto, usted reemplazó, ¿cierto? Puso números en los vectores, resolvió ese sistema de ecuaciones, porque son sistemas de ecuaciones los que va a tener. Entonces le dieron esos 3 no 0, y el otro que está acá, el D, le dio que en ese caso es 0. Lo que significa eso, entonces va a ser que B1 menos B2 más 2B3 nos dio el vector nulo. Eso es lo que significa, porque el B4 acá no va a aparecer, porque el D es 0.
Lo que significa en el espacio generado es que estos tres vectores están relacionados. Por ejemplo, usted podría decir que el B2 va a ser, por ejemplo, B1 más 2B3. Por ejemplo, o sea, despejo en ese caso el B2. ¿Ya? Es decir, podría despejar usted el B3, podría despejar el B1, porque los tres están relacionados. Y acá viene la pregunta. Atento. B1 tiene usted B2, tiene usted B3 y tiene usted B4. Los cuatro vectores. Pero usted sabe ahora que el B2 es B1 más 2B3. Ya, porque lo encontró. Es decir, estos vectores, además de haber encontrado esto, recuerde que esto significa que son linealmente dependientes. Tiene una relación de dependencia entre ellos tres. Le pregunto, ¿cómo es este espacio comparado con este? El B1, el B3 y el B4. ¿Es el mismo espacio generado o es un espacio generado diferente? Ese espacio con ese. ¿Generan el mismo espacio o un espacio diferente? ¿Qué piensa usted? Va, no dejan abierto el chat. Generan el mismo espacio, se la jugó Catalina. El mismo espacio en Moira también. Generan el mismo espacio, ¿cierto? Cierto. Le hago la siguiente pregunta. El B1, el B2 y el B4. El B1 y el B2, el B4. Solo que tiene menos vectores, pero eso es muy importante. No lo hemos contado todavía, los vamos a contar el día jueves. Usted se va a llevar los vectores hoy día, pero los va a contar el día jueves. Porque si el de abajo tiene 3 y el de arriba tiene 4, para hablar del espacio mínimo de vectores, hasta ahora me voy quedando en 3. ¿Cierto? Me voy quedando en 3 vectores. Ya, misma pregunta. ¿Este espacio es el mismo que ese y el mismo que ese? ¿Sí o no? Sí, ¿cierto? Sí. El mismo. Porque acá cuando yo despejé acá el B2, acá, bueno, acá también podría haber despejado el B1, ¿cierto? Haber dicho el B1 igual a B2 menos 2B3. Ya, son el mismo. Muy bien, muy bien. Ajá, entonces, los tres que a usted le dieron, con los cuales respondió su pregunta, me genera ese espacio, ¿cierto? No son los mismos tres vectores míos. Por ejemplo, pensemos en una pauta. Los tres que le dieron a usted, y no son los mismos que los míos, pero están las dos respuestas correctas. Lo que no cambia es que en los dos hay tres vectores, ¿cierto? En los dos hay tres vectores. Es decir, ¿pero qué relación hay? Naturalmente, este vector está en este espacio también. Este también está acá y ese también está acá. Y ahí ocupamos el concepto de combinación lineal. O sea, los suyos y los que tengo yo, la relación que hay es que igual tienen que ser combinación lineal. Acá viene la pregunta para hacer el sorteo, porque va a haber un sorteo hoy día. Entonces, el mismo espacio, si yo ahora dejo el B1, el B2 y el B3, el premio del sorteo de hoy día va a ser que usted puede mandar un saludo a quien quiera, en vivo. Pues, quiero mandar un saludo, no hay un problema. Y usted puede enviar un saludo. Ese es el premio.
Catalina dice que no es el mismo. ¿Le creen a Catalina, no? Ah, ese sí, con la pregunta al lado, de nuevo, es que sí, pero que parece que no. En la relación que había arriba, el B4 no es linealmente dependiente a los otros. Porque el B4 acá es como un invento, le pusimos que era un 0, es decir, y de hecho acá no aparece. Es decir, el B4 es el único vector que no puedo sacar. Porque si usted saca el B4 de acá, con estos tres que están acá, yo no me puedo construir el B4. Es decir, no me puedo generar el B4, porque el B4 no es combinación lineal de B1, B2 y B3. Entonces, el único que yo no puedo sacar, no sé cómo se apaga esto, el único que yo no puedo sacar es el B4. La achuntó, ¿cierto? Claro. Porque el B4 no tiene ninguna relación con los tres anteriores. Sí, entonces, no sé, casino en la universidad, pues usted no conoce la universidad, pues almuerza aparte. ¿Sí? Yo, almuerzo, están mis colegas, almuerzo yo. Entonces, el B4 no lo puede sacar uno, de los otros puede sacar uno y queda invariante el espacio, digamos. Ahora, hasta ahora el conjunto es con 3, hasta la clase de hoy día, de hecho no va a ser 3. Pero no 3 cualquiera, sino que los 3 que están en relación de linealmente dependiente. Es decir, ¿en qué me ayuda el concepto de linealidad? Me ayuda a sacar los vectores, ir sacando y quedarme con la cantidad mínima de vectores para generar un espacio. ¿Ya? Así que el jueves no se pierda nuestro próximo capítulo, porque le adelanto, las imágenes de adelanto, que vamos a hablar ahí del concepto de base. ¿Y qué va a ser la base? Le adelanto, porque imágenes del próximo capítulo. Una base, la definición, es un conjunto que genera, pero además es linealmente independiente. Entonces, ya por fin se acabó. Almorzar. Ah, capaz que hayan almorzado ya. Almorzar. Ya, se acabó. No sé si tienen preguntas o dudas. Ni les pregunté.